Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Qué lindo ya compartir este nuevo micro, estar juntos, bueno, allí ustedes en casa, seguramente disfrutando de una merienda, un cafecito y también, bueno, obviamente nosotros con expectativa también de seguir recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Muy Eliana? bien, Claudio. Buenas tardes a todos. Qué bueno nuevamente poder estar juntos a través de las cámaras y, bueno, también para compartir una palabra de Dios. Así es. Bueno, hoy, ¿qué traes, Eliana, para compartir hoy? Mira, hoy vamos a hablar de algo que a veces ni siquiera sabemos cómo funciona, no sabemos cómo opera, y hoy vamos a hablar del espíritu de intimidación. Importante. Y una historia de la Biblia que es muy linda, es hermosa. Yo le aconsejo a todos los que nos están viendo hoy a través de la tele que puedan leer la historia de Elías aquí en el primer libro de Reyes. Cómo Elías, un hombre de Dios, pasó por este espíritu de intimidación a causa de un mensajito que le mandaron. Así es, bueno, interesante. 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 Esta mañana estuve hablando con una persona con respecto a este tema. Ajá. Así que me Bueno, interesa para escucharlo también. está muy bueno porque entre la palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros y la promesa que Dios tiene para nuestras vidas, en el medio hay algo por el cual tenemos que transitar, nos guste o no nos guste, que es el proceso, y Elías pasó por ese proceso. Interesante. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Llegamos ya al tiempo de reflexión de esta tarde y vamos a hablar de algo que a veces nos intimida bastante, muchas veces no nos damos cuenta de qué es, pero sí tiene que ver con algo que opera alrededor nuestro, y ese es el espíritu de intimidación. Y vamos a hablar algo, ¿no? Te lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios, que entre la palabra del Señor y la promesa que el Señor nos hace para nuestra vida, entre medio de esas dos cosas hay algo que se llama proceso. Y tal vez es una palabra que ninguno queremos escuchar. Esto de, estoy transitando por un proceso de enfermedad, un proceso de dolor, un proceso de duelo, un proceso de angustia, un proceso. Y ya cuando decimos proceso, no queremos saber nada con el proceso. Pero es necesario en todas las oportunidades que el Señor nos permite pasar por ese proceso, porque de ahí vamos a aprender algo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy tengo varios versículos para hablar y vamos a abrir el primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer y lo vamos a hacer en la Nueva Versión Internacional, y te voy a contar una historia que tal vez algunos ya conozcan, otros quizás no la escucharon nunca, pero nos deja una gran enseñanza. Dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Esto es el resumen de lo que venía sucediendo anteriormente a este momento. Elías era un profeta de Dios y había estado, haciendo todo esto que el rey Acab le estaba contando a su esposa Jezabel. Jezabel era una mujer malvada, una mujer que intimidaba justamente, y Acab no se quedaba atrás con eso. Versículo 2 dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle. Si lo pusiéramos en palabras del día de hoy, podríamos decir: Jezabel le mandó un WhatsApp a Elías diciéndole esto: que los dioses me castiguen sin piedad, dice ella, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos.
Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mira el nivel de susto, cuánto estaba intimidado este varón que realmente el Señor lo había dotado de una fortaleza increíble, donde había hecho lo que tenía que hacer tiempo atrás y había matado un montón de hombres él solo, y ahora por el mensaje de una mujer, que no quitamos que era malvada, pero por el mensaje de una mujer había entrado en una situación de temor extremo, donde huyó, donde caminó todo un día por el desierto. Que nosotros caminemos, bueno, por la ciudad y bueno, no pasa tanto, ¿no? Vamos por la sombra, tenemos algunas comodidades, pero en el desierto no suceden esas cosas. El desierto tiene temperaturas altísimas durante el día, donde no hay sombra, por las noches temperaturas bajísimas, entonces no era fácil. Y dice que llega donde había un arbusto, encontró un oasis, ahí en medio de ese desierto, y ahí se sentó debajo de él con ganas de morirse. Bueno, después de haber caminado todo un día por el desierto, bueno, creo que todos estaríamos un poquito en esa situación. Pero él estaba temeroso. Él estaba, como le dice al Señor, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Esas fueron sus palabras, su oración al Señor. Dice el versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente, el otro día, ¿te acordás? Hablábamos los de repente de Dios. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo por segunda vez le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y en esta historia vemos cómo Elías, no sé si había entendido bien todo lo que había sucedido. Porque Elías sabía que él era un profeta de Dios y que estaba obedeciendo a la voz de Dios cuando hizo todo lo que hizo. Sin embargo, tuvo temor. Después de ver tantos milagros, de ver la mano de Dios obrando a través de su propia vida, Elías recibe esta palabra amenazante, este mensaje de amenaza, y ahí es cuando es confrontado, cuando es chocado por el espíritu de intimidación. Y sabes que pienso yo que se olvidó por un momento, por un tiempo, de todo lo que Dios podía hacer y se termina escondiendo ahí en el desierto. Se va, se esconde, encuentra un arbusto, se acuesta abajo, quiere morirse, quiere escapar de la situación. Y ¿sabes qué? Como Elías, hay muchas personas en este tiempo que están en esa misma situación. Están luchando contra ese espíritu de intimidación muchas veces sin saberlo. Muchas veces ni siquiera se dan por enterados que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque este espíritu de intimidación te hace sentir insuficiente, te hace sentir un temor constante
ante toda situación, no te atreves a nada, no te arriesgas a nada, no emprendes nada, no haces nada, porque hay un temor constantemente intimidándote. Este espíritu te acusa de tus errores y hay gente que dice, no, ¿qué me va a usar Dios a mí? Si mira lo que hice ayer, si mira lo que pensé tal día, si mira cómo actué en tal ocasión. No, y te acusa, te acusa, te acusa. ¿Sabes por qué? Porque el padre de este espíritu es el mismo padre de mentira que es el diablo y Satanás. Este espíritu te impide también posicionarte en el Señor. Te impide saber quién sos para Dios. Te paraliza espiritualmente, no te deja avanzar. Te hace esconder, como lo hizo esconder a Elías, ahí en una caverna espiritual, abajo de un arbusto, llámale como vos quieras. ¿Y sabes cuál es el propósito que tiene este espíritu de intimidación? Es hacerte dudar de todo lo que Dios puso en tu vida. Hacerte dudar del amor de Dios que tiene por vos, hacerme dudar a mí del amor que Dios tiene por mí, hacerte retroceder ante las amenazas, porque sabes que muchas veces somos amenazados. Sin embargo, eso no tiene por qué hacernos retroceder. Le pongamos, como dicen normalmente, ¿no? Le pongamos el pecho a las balas, pero no retrocedamos. Tiene el propósito de hacerte callar, de hacerte desistir, de hacerte fracasar. Eso es lo que quiere hacer el espíritu de intimidación en tu vida y en la mía. Pero yo hoy vengo a recordarte algo. Dios continuamente te ve, sea donde sea que te quieras esconder. Dios te ve en esa cueva espiritual, Dios te ve abajo del arbusto en el que se escondió Elías, Dios te ve cómo querés escaparte de la situación, Dios conoce todas las cosas y Él no te dejó, Él no me dejó, en ningún momento el Señor lo hizo. Él tiene algo para darnos como le dio a Elías. Él tiene un descanso, siempre va a haber un arbusto de retama para que nosotros descansemos cuando ya no damos más. Siempre va a haber comida, siempre va a haber bebida para aquellos que le buscamos al Señor. ¿Qué comida? Y primeramente la palabra de Dios, el alimento espiritual. Va a haber una palabra para sostenerte, una palabra para ayudarte, una palabra para que avances. ¿Sabes que Dios tiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos? Por eso yo te voy a decir lo mismo que el Señor le dijo a Elías, o el ángel le dijo a Elías. Come, bebe, descansa, porque el largo camino te resta. Todavía te queda un largo trecho. Todavía hay mucho por andar. Dios todavía no terminó con vos, ni terminó conmigo. Por eso es el largo camino que nos resta en este tiempo y esta es la palabra que quería dejarte en esta oportunidad. Qué bueno, Eliana, qué lindo esto que nos compartís. Como siempre decimos, ¿no? En la Biblia encontramos todo lo que nosotros podemos vivir, atravesar, pasar, y aún aquellas cosas que todavía no hemos vivido, como cuando somos guiados por la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que, siendo guiados por la palabra de Dios y caminando en la palabra, eso es lo que va a traer sabiduría a nuestras vidas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y decíamos al principio esto, que hay cosas que no sabemos que las tenemos, que no sabemos que están operando en nosotros mismos y a veces pensamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué no puedo, no me animo a nada, no me atrevo a nada, no puedo salir de esta situación de estar siempre en la gatera? ¿Por qué no puedo salir? Y bueno, muchas veces pasa que hay cosas que no entendemos, por eso la palabra que compartíamos recién. Así es, bueno, interesante. Para seguir escuchando la palabra de Dios, te invitamos a nuestras reuniones jueves, 20 horas,
en Alén 282, plena Ruta 9. Bueno, te esperamos con toda la familia, queremos conocerte y sería muy lindo que puedas venir a la iglesia, Así es. donde tenemos reuniones preciosas, donde la palabra de Dios nos guía, nos bendice, nos exhorta, nos enseña y también tenemos tiempo para agradecer, alabar a Dios. Así que invitamos a toda la familia, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. Y también tenemos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, en Cita con la Vida Oliva, donde te esperamos también. Así es. Bueno, muchas gracias, bendiciones para todos.